Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas tardes, ¿sí se escuchan? Hola, Lixi, buenas tardes. Perfecto. A ver, comento rápidamente. Me comenta su compañero, bueno, no recuerdo quién me comentó, que no se les había aperturado el espacio para su tarea del día de hoy. No hay problema, ahorita ya el espacio ya lo tienen aperturado y les voy a dar que lo pueden entregar como fecha límite el día de mañana a la hora, como si fuera la hora de sesión. O sea, tienen hasta mañana a las 2 de la tarde para poderlo cargar. Se supone que, bueno, técnicamente si ya realizaron su tarea, pues ya la tienen, ya nada más es cargarla. Pero bueno, si tienen alguna actividad y demás que no lo puedan hacer, tienen hasta el día de mañana para cargarla. Obviamente ya todos los artículos y demás ya los tienen, porque si no, pues entonces quiere decir que no tienen la tarea. Ese día sí les expliqué, les dije cuáles eran, de hecho hasta les dije si pueden tomen fotografía, porque bueno, son varios preceptos legales para que los dijeran. Entonces sí se los expuse todos los que iban a realizar. ¿Sale? Entonces, de todos modos, ya el espacio ya está aperturado, igual si gustan revisar y demás, porque luego también la plataforma hace sus cosas, pero ya volví a verificar y ahora sí, verdaderamente sí se encuentra. Entonces tienen de aquí hasta mañana para que los puedan cargar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Estaba haciendo como un poquito de tiempo para que ingresaran los demás, porque técnicamente son 13. Y bueno, pues apenas son 6, pero bueno, tenemos que dar inicio porque recordemos que solamente tenemos una sesión por semana. Y recordarles que a partir del día 25, si mal no recuerdo, inician sus evaluaciones. Quiere decir que nosotros tendríamos, yo creo que el examen, la sesión del día 29, eso quiere decir que solamente tenemos esta sesión y la siguiente antes de segundo parcial, ¿sí? Bueno, a ver, denme un segundito, les voy a proyectar y continuamos con nuestra sesión. El último tema que vimos, o bueno, más bien la sesión pasada, nos enfocamos en ver todo lo relativo a las medidas cautelares, ¿sí? Hablamos de todas, hablamos de todo el catálogo y obviamente terminamos con la parte de prisión preventiva. Ya vimos qué es, ya vimos cuál es la mecánica y ya solamente teníamos la parte de la prisión preventiva oficiosa. Comentábamos todavía en la sesión pasada de que técnicamente la prisión preventiva es la última medida cautelar a la cual tienen que llegarse los jueces para precisamente hacer alguna garantía, o sea, para garantizar ya sea que no se obstaculice el procedimiento, que no haya sustracción a la acción de la justicia, que haya protección a la víctima o a testigos, etcétera. La prisión preventiva va a ser la última, pero sin embargo también comentamos que tenemos una prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que ahí sí, cuando concurren estos delitos, que fueron algunos los explicamos en sesión y algunos de ustedes los investigaron, cuando concurren precisamente esos delitos, bueno, ahí sí la prisión preventiva se vuelve oficiosa, o sea que ahí no hay alternativa ni se puede explorar con algún otro tipo de medida, sino que ahí sí forzosamente tenemos esa parte. Rápidamente, igual en lo que se siguen incorporando, ¿alguien gusta participar con sus interpretación de artículos? Con algunos, no con todos. Digo, acá lo importante es que ustedes los tuvieran presentes, pero compartir con los demás algunos artículos que hayan ustedes visto que requieren la prisión preventiva oficiosa. ¿No? Bueno, van creo que dos participaciones que tenemos la misma situación grupal de que no hay participación. Solamente les recuerdo que son 2.5 de participación. El bloque pasado se les dio a todos de manera general. Este bloque no va a pasar. Solamente tengo solamente tengo 3 personas con participación y eso les digo con 2 participaciones y una participación. Eso quiere decir que obviamente el porcentaje no se va a alcanzar. ¿Sale? Para que no tengamos ahí problemas. Bueno, vamos a continuar entonces, muchachos. Lick, buenas tardes. Dígame, dígame. Yo entré tarde, no sé si ya pasó lista. No, No, ok, ok. ok. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, Sí, déjenme. lo que pasa es que no dijo cuáles eran, o sea, nada más lo dijo rapidísimo y se terminó la sesión. Les comento rápidamente, sí se los comenté, de hecho se los comenté a todos, se los repetí y se los proyecté. Y de hecho les comenté que si gustaban le pudieran tomar fotografía. Y bueno, pues ya ahorita me vienen a decir hasta el día viernes, que es el día de la sesión, que pues no están,
pues digo también, ¿no? Entonces, indistintamente de eso, fueron algunos, de hecho no eran tantos como técnicamente se veía, eran algunos. Les comento, se les dio lectura y obviamente se les proyectó, porque bueno, todas las sesiones les proyecto precisamente para esa situación, ¿sale? Entonces, bueno, todos nos tienen hasta fecha de entrega para el día de mañana, para que los puedan entregar, ¿sale? Bueno, obviamente, si ya los tienen, que es lo ideal, pues ya nada más hacer su carga, si no, pues obviamente para que los puedan, obviamente, realizar. Vimos algunos acá, de hecho varios los platicamos acá, y ya nada más a ustedes se les quedaron como, no sé, como 6, 7 tipos penales, más o menos con sus fracciones en especial. Bueno, vamos a continuar, si no, pues nos vamos atrasando y no avanzamos tampoco. A ver. A ver. Ok, bueno, ya vamos a adentrarnos precisamente ya a la parte del procedimiento. Ya vimos varias de las figuras importantes que se ven en la parte de nuestro sistema acusatorio adversarial. Obviamente figuras prácticas que las vemos claramente de nuestro campo de aplicación. Ahorita ya nos vamos a abordar precisamente en nuestras etapas del procedimiento, ¿sí? La primera de nuestras etapas, y ya lo habíamos comentado en algún momento, tenemos 3 de manera general, porque ya las demás tienen que ver con medios de impugnación, ya tiene que ver con ejecución de sentencia. Formalmente el proceso penal en este sistema son 3 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación. Nuestra etapa de investigación se va a dividir o se va a subdividir, si así lo quieren ver, en 2 fases. ¿Sí? Vamos a tener una investigación inicial y vamos a tener una fase de investigación complementaria. En el caso de la investigación inicial, es muy importante y yo se los recomiendo porque es una manera más sencilla de comprender las etapas, es que le pongan mucha atención a dónde inicia, o sea, con qué acto procesal inician las etapas y con qué acto procesal finalizan. Porque generalmente con la finalización de un acto procesal de una etapa, como que le da la entrada a nuestra siguiente etapa. Entonces es una forma en la cual nos podemos ir guiando de una manera como mucho más sencilla. En el caso de la primera, de la investigación inicial, va a dar comienzo con la presentación de la denuncia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente a través de la noticia criminosa. Sabemos que la autoridad, bueno, la autoridad no es adivina, ¿verdad? No se va solamente a actuar por esta situación. Tiene que enterarse. Y los medios para poderse enterarse son los medios que ejercitamos precisamente para activar la maquinaria judicial. Esto lo hacemos a través de la presentación de una denuncia, de una querella o cualquier otro requisito que se solicite para poder empezar o iniciar el proceso. Ahí empieza, ¿sí? Empieza con esta presentación de denuncia. Y la investigación inicial va a terminar cuando la persona imputada ya queda a disposición de nuestro juez de control, ¿sí? Ahora, en este caso decimos persona imputada, recordemos, ya platicamos y ya explicamos la parte de los sujetos procesales y ya vimos precisamente quién es el imputado. Ahora decimos que hasta el momento en que el imputado quede a disposición del juez de control. Recalco, también ya platicamos de las figuras de la autoridad, específicamente de los jueces. Decimos que en la primera y en la segunda etapa va a participar nuestro juez de control, ¿sí? Entonces, obviamente, hasta el momento que quede a disposición del juez de control, hasta ahí termina nuestra etapa de investigación inicial. ¿Para qué? Porque podemos decir, bueno, ¿y para qué se queda a disposición del juez de control el imputado? Ah, bueno, porque en ese momento ya se va a dar la formulación de la imputación, ¿sí? Vamos a ir platicando qué es cada una de estas figuras. Y posteriormente a esta investigación inicial tenemos otra fase dentro de esta etapa y es la fase de la investigación complementaria. La fase de investigación complementaria inicia, obviamente, desde que se formula la imputación y se termina formalmente cuando se ha dado por cerrada nuestra investigación, ¿sí? En este caso, digo, su nombre es como muy sugerente, digo, el nombre de la etapa es muy sugerente y muy explicativo, ¿no? Que lo que se dedica, pues es obviamente a la búsqueda de indicios que precisamente puedan ayudar al Ministerio Público a poder ejercitar la acción penal,
¿sí? Y obviamente, pues ya sabemos que ya no todo lo hace el Ministerio Público. Todo acto que gestione, pues tiene que quedar no solamente aprobado por un juez, sino el juez es el que se encarga de hacer revisiones, el que se encarga de autorizar y por tanto el que se encarga de hacer la declaración propia de qué es lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer. Y bueno, pues ahí terminaría nuestra investigación complementaria. Generalmente la investigación complementaria es, como su nombre lo indica, solamente para complementar o solamente para dar como finalización precisamente a los avances que ya se tengan anteriormente o en la anterior fase. ¿Sí? Obviamente si hay algún indicio que no aparecía, que no lo conocíamos, que apareció después, algo que nos hace falta, en este caso el Ministerio Público, bueno, pues para eso le sirve la investigación complementaria. Y en el caso de la defensa lo mismo, ¿no? Si quiere algún indicio o está esperando algún indicio para comprender y para poder obviamente estructurar la parte de la inocencia de su defenso, bueno, pues ya también ahí tendrá esa oportunidad procesal, por llamarlo de alguna manera. De manera general o de forma general, estas son nuestras etapas, ¿sí? En el caso de investigación, que tenemos investigación inicial, que tenemos investigación complementaria, tenemos una segunda etapa que es la etapa intermedia o también se le conoce como etapa de preparación de juicio. Esa etapa nos va a abarcar, más adelante la vamos a ver, pero esa etapa nos va a abarcar desde el momento en el que se formula la acusación hasta el momento que se dicta el auto de apertura a juicio, ¿sí? O sea, es el que va antes del juicio. Y posteriormente nuestra tercera etapa, pues es la etapa de juicio oral. La etapa de juicio, pues esta va desde el momento en que se recepciona el auto de apertura a juicio hasta el momento en el que se emite sentencia. Recordar que en el caso de la tercera etapa o la etapa de juicio, ahí ya no interviene bajo ninguna circunstancia nuestro juez de control. Ahí forzosamente ya se tiene que hacer el cambio de autoridad. Ya en este caso, pues ya tenemos a nuestro tribunal de enjuiciamiento, que también ya hemos platicado de él. Pero centrándonos en la primera etapa, que es la etapa de la investigación claramente persigue un objeto, ¿no? Una finalidad muy importante. Su formalidad y obviamente su finalidad que prevé es que la investigación busca que el Ministerio Público reúna todos los indicios posibles para esclarecer los hechos, ¿sí? En este caso, pues también obtener los datos de prueba para que de alguna manera se pueda lograr el ejercicio de la acción penal y posteriormente se pueda generar la acusación contra la persona, contra el señalado, en este caso la persona imputada. Y con ello, pues lo referente a la reparación del daño. Ya vimos la figura de reparación del daño también. En este caso decimos que busque el esclarecimiento de los hechos. Generalmente pensamos, y creo que ya lo he comentado con ustedes en alguna otra ocasión, y decimos, no, bueno, es que el Ministerio Público quiere buscar los elementos para culpabilizar al imputado, ¿no? No, aquí cabe mencionar que no, la autoridad no busca la parte de culpabilizar a nadie, no busca la parte de tener una acusación o de tener una sentencia precisamente que tenga que ver con la culpabilidad del sujeto. No, el Ministerio Público, así como el juez, su finalidad es llegar a la verdad. Sí, obviamente a qué, pues a que se esclarezcan los hechos y se llegue a lo que realmente pasó, porque prácticamente pues es a la verdad material. Y desgraciadamente sabemos que hay tipos penales en los cuales ni siquiera tenemos la versión de las dos partes, de la víctima y del imputado. Muchas de las veces en delitos, por ejemplo, que atentan contra la vida, un ejemplo, homicidio, pues ya la víctima no está y por tanto ya ni siquiera podemos tener la versión de los hechos de esa parte, solamente nos quedamos con uno. Entonces tenemos que reunir la mayor cantidad de indicios para poder esclarecer los hechos. Igual cuando comentamos esta parte, porque bueno, todo va unido con todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, precisamente hemos platicado en comparación al sistema inquisitorio, en que una de las pruebas reinas que teníamos era la prueba confesional. Con eso prácticamente todo se cerraba. Con el paso del tiempo y la evolución del sistema, pues obviamente se generó un cambio. Y actualmente la prueba reina es la prueba pericial. Por ello, tan importante que se reúnan los indicios desde una manera profesional y una manera científica. ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener veracidad y para poder tener certeza de los hechos.
Para eso nos sirve toda la etapa de la investigación. Muchos como que le dan mucha importancia a la etapa de juicio oral, porque bueno, ahí vienen muchas cosas y como que es la etapa más importante. Pero si lo vemos desde un punto de vista muy objetivo, la realidad es que no. O sea, la etapa toral o la columna vertebral del proceso penal, pues es la etapa de investigación. Si no hay investigación y si no hay indicios y si no hay un punto de partida, pues claramente no va a haber nada de lo que viene adelante. Ahora, aquí viene la parte de los actos, porque obviamente decimos, bueno, ajá, inicia aquí, termina acá, pero ¿cómo se hace o qué se hace dentro de esa etapa? ¿Qué pasa o qué no pasa? En el caso de la parte de la investigación, cuando se da el inicio de la investigación, tenemos dualidades, ¿no? Porque sabemos que no siempre vamos a tener, digamos que los mismos panoramas. Cuando tenemos delitos que por generalidad se tengan que perseguir de oficio, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no necesariamente necesitamos el requisito propiamente de una denuncia. Única y exclusivamente se va a dar inicio a la investigación con que cualquier persona que tenga el conocimiento lo pueda dar a conocer. Y paremos de contar, ¿sí? Vamos a pensar que se trata de un homicidio, no es necesariamente que haya una denuncia por alguien, por algún familiar y demás, no, simple y sencillamente con cualquier persona que se lo haga saber a la autoridad, de manera inmediata se tiene que dar inicio a la investigación. En este caso, bueno, ya teniendo en consideración o teniendo el conocimiento propiamente el Ministerio Público de que hay una probable comisión de conducta delictiva, si él se da cuenta y dice, bueno, a ver, pero este delito sí depende o sí necesita de querella, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente tiene que formularla alguna de las autoridades y se tiene que hacer la comunicación por escrito. ¿Sí? Para que de acuerdo a la competencia que tenga la autoridad, pues pueda decir si hay procedencia o no. Y ya en este caso la autoridad pues se lo hace saber al Ministerio Público para saber qué es lo que va a pasar o qué es el punto que va a continuar. Claramente la investigación de este tipo de hechos con características de delito pueden iniciarse también, ya vimos que es otro requisito, por denuncia, por querella o por cualquier otro tipo de requisito que me autorice o en su defecto que me exija la ley. Ya sabemos, aquí no es si quieren o no es, digamos con favor, es su obligación tanto del ministerio como de la policía tener que proceder ante esta denuncia, ¿sí? Claramente no necesitan pedir requisitos más allá, digamos que quieran alguno extra, no, solamente necesitan tener la noticia criminal, es lo único que necesitan. ¿Y por qué se enfatiza mucho en esta parte? Porque ya lo habíamos comentado en algún otro momento. Desgraciadamente, por las razones que ustedes quieran, muchas de las veces llegaban denuncias a los ministerios públicos y los ministerios públicos ponían muchas trabas, ponían muchos peros, pedían muchos requisitos extra. El punto era no ponerse a trabajar y no ponerse a investigar. Entonces, pues ponían los peros y luego pues, los familiares o las víctimas pues ya no sabían qué hacer y entre el hartazgo, las vueltas, la pérdida de tiempo, la burocracia y un sinfín de cosas más, pues las personas terminaban por desistirse. Y ya ni se presentaban, ya ni llegaban, decían, ¿para qué? Si ni me van a hacer caso, si me van a pedir esto, si me van a pedir el otro, si ni siquiera van a resolver nada, etcétera. Por eso actualmente, pues una de las obligaciones primarias del Ministerio Público y de las policías es precisamente darle seguimiento a las denuncias sin mayor requisito que esta noticia criminal, ¿sí? En este caso sabemos que también tenemos otras figuras o la autoridad tiene otras figuras de allegarse de la noticia criminal. Y entre esas, aparte de la querella, aparte de la denuncia, tenemos la figura de la denuncia anónima, ¿sí? O esta información que llega de manera anónima a la autoridad. En ese caso, ¿qué es lo que procede? En ese caso, los indicados son precisamente la parte policial. La parte policial tiene que ir a corroborar que realmente los datos que se pasaron son verídicos, son verdaderos. ¿A través de qué? Lo hace a través de actos de investigación. Ya, si mal no recuerdo, he platicado con ustedes acerca de los actos de investigación que requieren y que no requieren control judicial. Bueno, pues ellos tendrán que hacer los que crean conducentes
para precisamente poder lograr saber si los hechos comunicados son verdad o no lo son. Y ya de acuerdo a eso, si son hechos verdaderos que constituyen un delito, bueno, pues ahí sí se tendrá que dar por iniciada la propia investigación. En el caso de la denuncia, que es uno de los, digamos que de las maneras más comunes de comunicación procesal para hacer conocer un hecho delictivo a la autoridad, es precisamente la denuncia. La denuncia sabemos que se puede realizar a través de cualquier mecanismo, salvo pues obviamente en el caso de la denuncia anónima o de la reserva de identidad, sí se piden ciertos datos informativos. Si yo voy e interpongo una denuncia, me van a pedir mi identificación, me van a pedir dónde vivo, obviamente que platique qué fue lo que pasó. Si yo sé quién es el que pudo haber cometido la conducta, tengo que hacer el señalamiento directo, o sea, indicar quién es. Y bueno, pues cualquier situación. Es más, si yo tengo el conocimiento de que alguien presenció las palabras, lo que yo estoy diciendo, los hechos que yo estoy relatando, también tengo que señalarlo. Claramente, en el caso de la denuncia anónima, en este caso, pues ahí sí ya no. En el caso de la denuncia anónima o aquellas denuncias que se piden con reserva de identidad, en ese caso, pues no se pide la parte ni de domicilio ni de identificación. Esto, pues obviamente por una cuestión de seguridad, porque podría ser una de las cuestiones importantes. Ahorita ya tenemos muchos, la realidad es que ya hay muchos mecanismos muy sencillos, sobre todo en el caso de delitos simples. Hay ya maneras más sencillas hasta para poderlo realizar, ¿no? O sea, ya no ir necesariamente a alguna agencia y demás. O sea, la realidad es que ya queda más sencillo. De hecho, actualmente ya tenemos denuncias hasta por una cuestión de denuncia en línea. En el caso de la Fiscalía de acá del Estado de Puebla, implementó hace no tanto, de tener como un año, les puedo decir, que implementó ya una denuncia en línea, o sea, ya con mucho más, una plataforma mucho más amplia, en la cual pues ya se pueden denunciar cierto tipo de delitos sin necesidad de hacerlo de manera directa, sino que lo podemos hacer a través de una página de internet. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Entre los delitos que se pueden denunciar en línea, por lo menos acá, abuso de confianza, acoso, amenazas, allanamiento, daño de propiedad ajena, los delitos electorales, el fraude, el robo a casa habitación, pero nada más que creo que piden que sea sin violencia. ¿Qué otro? El robo a transeúnte, el robo de vehículos, la violencia familiar. O sea, la realidad es que ya hay un catálogo como interesante y como amplio para poder gestionar las denuncias en línea. Y el seguimiento se da, vaya, o sea, se le da muy sencillo porque también el seguimiento se da en línea como tal. Aquí digo, no te piden mayor situación, solamente te piden un correo electrónico, que es donde te van a hacer llegar como tu seguimiento, te dan un número, porque te dan como un folio para poder rastrear tu denuncia y paremos de contar. Entonces vamos teniendo como mecanismos mucho más asequibles para poder gestionar las debidas denuncias. En el caso de las querellas, ahí sí, sabemos que las querellas son esta manifestación de voluntad que pueden presentar tanto la víctima, el ofendido o el que tenga la facultad para hacerlo, y que puede ir directamente ante un ministerio público para solicitarle esta intención de que se tenga que realizar una investigación, ¿sí? De hechos que probablemente configuren lo que conocemos como delitos. Hay delitos que nos solicitan forzosamente este requisito para poder proceder, que si no hay querella por parte de la víctima, pues la realidad es que va a ser muy complicado que se pueda llevar a cabo la parte de la investigación. Ahora, lo vamos a ver más adelante porque sí lo vamos a ver con todo el detenimiento posible. Una de las partes más importantes, ya que se inició la investigación con esta denuncia, con esta querella, el Ministerio Público, conjunto con los policías y conjunto con los peritos, van a iniciar esta parte de búsqueda, ¿no? Búsqueda de indicios.
Pero estos indicios no solamente se toman, se guardan, se transportan como si transportáramos cualquier cosa. Dadas todas las violaciones, las alteraciones, se desaparecían indicios, se alteraban, se borraban, etcétera, se implementó precisamente lo relativo a una figura que es la cadena de custodia. Yo sé que ustedes ya han trabajado con ella, pero en el caso de cadena de custodia, ustedes la pueden buscar en su Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 227. Y ahí precisamente nos explica que la cadena de custodia va a ser un sistema, ¿sí? Un sistema que nos va a ayudar a controlar y a registrar todo sobre el indicio, sobre la evidencia, sobre el instrumento, sobre todo lo que tenga que ver con el hecho delictivo. Desde el momento en que nosotros lo podemos encontrar, o desde el momento en que se nos allega, o desde el momento en que alguien nos lo aporta, en cualquiera de los lugares. Puede ser un lugar de hecho o puede ser un lugar de hallazgo. Y eso va a durar desde que se inicia esta parte hasta que la autoridad competente diga hasta aquí se termina. La cadena de custodia es una herramienta y es una figura bien importante porque realmente ayuda a tener mucho más certeza que todo aquello que va a llegar, tanto etapa intermedia como etapa de juicio, si fuese necesario, va a tener certeza, ¿sí? En este caso, esta cadena de custodia y esta etapa de investigación tiene mucho que ver con otro tipo de áreas del conocimiento, no solamente con la parte de la abogacía, eso es bien importante, tiene mucho que ver con la parte de la criminalística. En este caso, actualmente tenemos, y lo vamos a analizar, yo creo que la siguiente semana, o si no es que de una vez yo creo que se los dejo para la siguiente clase, eh, hay un protocolo nacional de cadena de custodia. Este protocolo nacional, como todos los protocolos que se aplican en el país, este protocolo nos dice el actuar que deben tener todos aquellos que tengan contacto con un indicio que probablemente pertenezca a la comisión de una conducta delictiva. Sí, o sea, nos va diciendo paso a paso qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que manejar estos indicios para que se aborden de manera correcta. Obviamente esto tiene etapas porque esto se sigue a través de una mecánica de procedimiento para poder generar esta cadena de custodia, ¿no? Hay una serie de requisitos, de hojas y demás que se tienen que llenar que precisamente dan la certeza de quién tiene el contacto con esos indicios y que lo hacen de manera correcta. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque anteriormente no se sabía ni qué pasaba, o sea, no se sabía ni quién había tenido contacto con la escena, cuando llegaban a la escena llegaban como querían, no había ni siquiera un cuidado o una protección en la recolección de indicios, en el embalaje, en el etiquetado, en el empaquetamiento. Es más, ni siquiera había una parte adecuada para hacer una búsqueda y una fijación de indicios correcta, o sea, se hacía al fregadazo, ¿no? Y eso era uno de los graves problemas que se tenía. ¿Por qué? Pues porque con esto, pues obviamente se alteraron muchas escenas y se perdieron muchos indicios y de ahí depende, pues obviamente depende hacerle justicia a las víctimas o en su defecto, pues hasta depende la libertad que se puede obtener de alguna persona imputada. Entonces es delicado y es muy importante. Y la cadena de custodia, les puedo decir por experiencia, por lo menos acá, que ha sido una de las mecánicas a través de las cuales se ha puesto en aprietos a la autoridad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que con cadena de custodia se han rebatido muchas acusaciones por parte del Ministerio Público por no haber tratado de manera correcta un indicio, por no haberlo embalado de manera correcta, porque su traslado, porque su alteración ha sido obviamente evidente y esto ha hecho tumbar muchas acusaciones de los ministerios públicos. Por ello, pues obviamente, ¿qué pasó? Pues ya al detectar los errores, las fiscalías de las entidades federativas dijeron, no, hombre, pues ya vimos cuál es la debilidad en este caso de nosotros, que estamos teniendo una falta de conocimiento y una falta de expertise en el manejo de indicios. Entonces, desde ahí, pues empezó a capacitar a todo el mundo con referente, digo, a los protocolos de manera general, pero dentro de los más importantes en el protocolo de cadena de custodia. Ahora sí, tanto, digo, los peritos ya tenían más conocimiento, pero tanto ministerios públicos como policías
se les empezó a capacitar más para saber cómo tratar un indicio, cómo llegar a una escena, cómo acordonarla, cómo preservarla, cómo no alterarla, para que con esto pues no se les vinieran las acusaciones abajo, porque era realmente triste que probablemente una acusación pudiera ser cierta, pero que al no tener la evidencia científica bien tratada, pues obviamente se tenía que venir para abajo. Vamos a checar, déjenme revisar, yo creo que yo se los cargo, les voy a cargar el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y le van a dar lectura. No es tan extenso, o sea, no crean que son 200 páginas, ¿no? El protocolo de tener como unas 40 páginas y van a ser precisamente herramientas visuales. En el caso del protocolo, es un protocolo muy sencillo, sobre todo muy digerible, porque nos va manejando parte por parte, paso por paso, qué es lo que se debe de hacer. Obviamente ustedes al darle lectura pues verán la manera en que puedan obtener la información que para ustedes les resulte más relevante, porque al final de cuentas digo, bueno, salvo algunos que se especialicen, van a tener el contacto de manera directa en cuanto a la parte criminalística. Pero pues no está de más porque a veces si como defensores no tenemos ni idea ni sabemos cómo se debe tratar un indicio, ¿cómo voy a saber si el policía, el perito o el ministerio alteraron un indicio o una evidencia o algún objeto? Bueno, pues sí es importante saberlo. Vamos de todos modos a irlo comentando porque yo les voy a dar también los pasos de la metodología que se debe de seguir, que va muy relacionado con la parte del protocolo y vamos a analizarlo a partir de ahí. Pero ahorita les comento, ahorita checamos los tiempos y demás. ¿Quiere que transcribamos todo otra vez? ¿Cómo? ¿Quiere que transcribamos todo otra vez? No, transcribir ¿no? no. Van a darle lectura y van a sacar herramienta visual. Las herramientas visuales generalmente son para resumir o para captar lo más importante que tengan ustedes de lo que vayan leyendo. Sí, no, digo, pues de ahí ya lo van a tener toda la vida. Sí, no, nada más lo más importante que para ustedes les resulte del protocolo. En este caso vamos a platicar, ya los habíamos comentado en algún momento, por lo menos de manera superficial, qué actos de investigación se van a realizar, porque pues obviamente, ya sabemos que tenemos un delito, ¿no? Una probable comisión de delito, y ahora nos toca investigar, pues bueno, como ministerios públicos, como policías, como peritos. ¿Cómo lo hago, no? Porque obviamente tengo que tener herramientas. Pues para eso precisamente tenemos los actos que van a requerir autorización del juez y va a haber otros que no. En el caso de los que no requieren autorización del juez de control, o sea que basta simple y sencillamente con que el Ministerio Público los quiera realizar y mandate obviamente a los policías, peritos y demás, tenemos los siguientes que ustedes tienen en pantalla. En el caso de la primera nos toca la parte de la inspección del lugar del hecho o del lugar de hallazgo. En el caso del lugar de hecho, bueno, el lugar de hecho es donde se comete la conducta delictiva y el lugar de hallazgo es donde podemos localizar algo referente o donde encontramos propiamente algo que se relacione con la comisión del delito. No siempre, ¿no? siempre los delitos o no siempre las evidencias se encuentran en el mismo lugar, ¿no? Entonces tenemos ahí como que ir viendo cuáles fueron los lugares. Muchas de las veces, por ejemplo, los secuestros, en homicidio, ¿qué es lo que pasa, no? Pues el lugar donde privan de la vida a la víctima no es el mismo a donde muchas de las veces se hallan muchos vestigios o muchos indicios. Bueno, pues para ir a inspeccionar no pasa nada, el Ministerio Público lo puede hacer sin mayor problema. En el caso del segundo punto tenemos también una inspección de un lugar distinto, ¿no? Vamos a pensar que hay lugares intermedios. Por ejemplo, en el caso de homicidios, ¿no? Pues cuántas personas no son privadas de la vida en, no sé, se me ocurre, en un departamento y las encuentran en un barranco, ¿no? Por poner un ejemplo, sí, pero ¿cómo llegó del departamento al barranco? Pues tuvo que haber otro lugar intermedio, en este caso probablemente pues un medio de transporte, un vehículo. Bueno, pues ese lugar también se puede inspeccionar. ¿Se puede hacer sin mayor problema? Claro que sí se puede. ¿Por qué? Pues porque obviamente puede tener algún vestigio. Claramente, pues hay que acreditar el por qué, ¿verdad? No solamente revisar o inspeccionar por inspeccionar. Digo, tiene que haber un porqué, tiene que haber un fundamento.
El siguiente que ya platicamos de más, que fue la parte de la inspección de personas y la revisión corporal. Nada más recordando que la inspección de personas es una cuestión superficial y la revisión corporal, bueno, ya tiene que ver más con fluidos y con otro tipo de cuestiones internas de los sujetos, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, nada más que obviamente en el caso de inspección de personas, basta con el hecho de agregar o con el hecho de alegar que hay una temeridad, ¿no? Que probablemente hay una sospecha y con eso ya la hicieron. Y en el caso de la revisión corporal, bueno, ahí sí se le tiene que dar como la anuencia al sujeto, ¿no? El sujeto tiene que decir, bueno, ok, está bien. Si no, pues bueno, ya ahí sí se tendría que sujetar a una situación de autorización judicial, ¿no? Aquí ya depende mucho de la pregunta y de la decisión que tome la persona que vaya a otorgar estas muestras o estos fluidos, ¿no? La inspección de vehículos, pues lo mismo, también se puede hacer bajo la parte de sospecha, no pasa nada, se puede generar. Dice, no, es que yo quiero que me traigas mi orden, que no sé, no, no te tienen que traer nada, te pueden inspeccionar el vehículo, sí se puede, sin necesidad de un control jurisdiccional o judicial. En el caso del levantamiento y la identificación de cadáver, también es digamos que un acto de investigación. No requiere control, digo, por obvias razones, ¿no? Sobre todo hasta por una cuestión de, pues digo, del propio sujeto, porque pues no vamos a tener ahí al sujeto postrado, privado de la vida en lo que nos llega la autorización judicial, pues no, digo, hasta por una situación de respeto y demás, pues es un acto que se puede generar de manera inmediata. Obviamente se manda a traer al servicio médico forense y bueno, pues ellos se encargan de hacer las diligencias correspondientes. En el caso de la aportación de comunicación entre particulares, tampoco requiere autorización judicial, pero aguas. Acá no se refiere a la intervención, o sea, la autoridad o el Ministerio Público no puede intervenirnos nuestras comunicaciones, no puede. Sin en cambio, nosotros sí se las podemos aportar y ellos las pueden tomar sin mayor problema. Claramente, pues la persona que las aporte, pues tiene que tener esta parte de nexo en el problema, ¿no? Porque pues, si yo no tengo nada que ver con el problema y estoy aportando una información de alguien más, bueno, pues ahí sí estoy atentando contra la situación de su privacidad. Pero vamos a pensar, ¿no? Que, no sé, que cualquier persona, una mujer tuviera algún problema de, no sé, de acoso, y que fuera un acoso a través de un mecanismo telefónico, que fuera a través de mensajes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Ella podría aportar esas comunicaciones? Pues claro, porque al final de cuentas le involucran a ella y de manera voluntaria pues las está entregando, las está proporcionando. El reconocimiento de personas también es un acto de investigación. En este caso, el reconocimiento de personas tiene que ver mucho también cuando hay, no solamente para personas que puedan ser responsables de algún delito, sino también hasta para las personas que están extraviadas o alguna cuestión así, o personas que ya se encuentran en el servicio médico forense. Bueno, pues puedes ir a reconocer, claro, no necesitas o no se necesita una autorización judicial. La siguiente medida tiene que ver con la cuestión de las operaciones encubiertas, ¿no? Decíamos, ay, ¿a poco sí habrá esas? Claro que lo hay muchas operaciones encubiertas en el país y obviamente trabajan pues, bajo ciertas cuestiones de actividades, normatividades y demás. Si en algún momento dentro de los actos de investigación se puede hacer la entrega, claramente es, pues, digamos que supervisada de los resultados de estas operaciones, pues claro que sí, siempre y cuando, pues obviamente sea parte de mi investigación como Ministerio Público y por tanto, pues se siga lo que nos mandatan los protocolos. En ese caso, sin ningún problema, sí se puede hacer. Y el otro que tenemos como acto que no requiere autorización del juez es la entrevista de testigos. En el caso de la entrevista de testigos también tenemos la misma mecánica. De hecho, es la más común. Por aquí sucede cualquier cuestión delictiva y le hablamos a la policía. Llega la policía y ¿qué es lo primerito que hace? Pues obviamente también entrevistar a los testigos, ¿no? Empezar a preguntar, ¿y usted qué vio? ¿No? ¿Qué pasó?
¿Me puede contar tal y cómo era? Bueno, pues empiezan a hacer esta entrevista, esta mecánica. ¿Lo pueden hacer? Pues claro que sí, digo, y sin mayor problema lo necesitan, no necesitan ningún otro requisito más que obviamente comunicárselo. En este caso, si es policía, pues comunicárselo a un ministerio, pero de ahí en fuera, pues no, ellos pueden gestionarlo porque es para esclarecer los hechos. Ahora, así como tenemos actos de investigación que requieren autorización, perdón, que no requieren autorización judicial, por ende, pues también tenemos otros que sí van a requerir la intervención del juez, o sea, que el juez analice lo correspondiente y pueda decir si brinda su autorización o en su defecto no la brinda. Eso, digo, ya depende de muchas cosas. En este caso, la primera que tenemos es precisamente cualquier tipo de actividad que bajo alguna situación pudiera afectar algún derecho, ¿sí? Esos son como la regla general. Si hay un acto que de alguna manera puede afectar algún derecho que nos dice la Constitución, bueno, pues entonces ahí sí tendríamos que recurrir al juez. Entre ellas tenemos esta, la parte de la exhumación de cadáveres. Si por alguna razón, bajo alguna investigación, el Ministerio Público requiere exhumar un cadáver, ahí sí, ni lo puede hacer él, ni lo puede mandar a hacer, ni mucho menos, ni tampoco nosotros, ¿eh? O sea, que dijeron, ay, pero es mi familiar y yo lo exhumo cuando quiero, pues no. También tendríamos que solicitar una autorización judicial. Y ya, pues en este carácter el juez tendrá que decidir si es viable, si es necesario y obviamente si lo autoriza. La siguiente que tenemos es la parte de las órdenes de cateo. Las órdenes de cateo, que también es un mecanismo muy prolífico en los mecanismos de investigación, este es válido, pero siempre y cuando, pues obviamente, venga en la situación de un mandato judicial. ¿Por qué será que las órdenes de cateo, y esa es pregunta para todos, por qué las órdenes de cateo sí necesitarán autorización del juez? ¿Por qué? Porque una Por el, orden ar- de cateo sí. por el artículo de que nadie puede ser molestado sin una orden de un juez. Ok. Molestado, ¿este sería un acto de molestia? Bueno, la gente sí lo interpreta, pero más bien sería como un acto de protocolario, ¿no? Ah, miren, acá tenemos algo importante. Efectivamente, digo, démonos cuenta, la verdad, y creo que lo que hacían el comentario hace algunas sesiones. Cuando la persona es responsable, o sea, cuando tenemos esta situación de responsabilidad, de culpabilidad, muchas de las veces es cuando la gente se pone, pero increíblemente. Cuando no, pues verdaderamente se toma como un acto protocolar. Obviamente, también se tuvo que generar de esta manera, ¿por qué? Porque anteriormente era una de abusos también, o sea que los policías ingresaban a donde querían, como querían, cuando querían. Y aparte de eso, bueno, la forma de cómo se ingresaba a los domicilios. Por eso se trató de meter un poquito más de orden, ¿no? Un poquito más de control y para que precisamente las personas dijeran, ok, ¿no? Como que están dándole esta importancia a. Sabemos que el cateo, bueno, el cateo por supuesto que es un acto de molestia porque, bueno, están afectando de cierta manera el lugar donde yo vivo, ¿no? Y es parte de mi privacidad. En este caso, el cateo, pues es un mecanismo para poderle dar una inspección a algún bien inmueble. Pero el cateo sí tiene ¿cómo explicarlo? Una finalidad, porque el cateo no se hace solamente como una situación de meramente de rutina, como si se hiciera una inspección vehicular o una inspección de persona. El cateo sí lleva consigo la parte de buscar algo, o sea, sí va buscando o algún sujeto o alguna evidencia, ¿sí? Esa es una de las realidades. Entonces, como si vamos sobre algo, pues obviamente, y probablemente si se encuentra, pues obviamente se tienen que generar más actos. Por ello, precisamente se mete a que este mecanismo o a que este acto sí requiere forzosamente la autorización del juez. Para que se encuentre algo, no se encuentre, ya haya como una protección, digamos que de la misma autoridad, o sea, la autoridad ya esté protegida para no violentar algún derecho, sobre todo si se tiene que gestionar alguna orden de aprehensión o se tiene que recoger algún indicio, ¿no? O sea, digamos que ya van como con esa protección. Entonces, la orden de cateo ahí sí, para que vean si tiene que tener autorización.
El siguiente, que es la parte de la intervención de las comunicaciones privadas. Hace un rato hablábamos de la aportación y dijimos, bueno, no, la aportación mientras tenga que ver el sujeto que las entrega, no pasa absolutamente nada y que sea de manera voluntaria. Pero ya la intervención, ahí sí, ese sí se tiene que dar con autorización del juez. ¿Qué es lo que se puede intervenir? Se pueden intervenir las comunicaciones privadas, pero también se pueden intervenir todos estos mecanismos de correspondencias, ¿sí? Siempre y cuando, pues obviamente haya autorización. Y para que haya autorización, el Ministerio Público tiene que gestionar, o sea, tiene que aportar todos los elementos que acrediten su necesidad. Porque si no hay necesidad, pues como que no le ve la causa justificativa para hacerlo. Y ahí es donde probablemente el juez de control pues rebota los propios actos de investigación de esta naturaleza. El siguiente es más que obvio, más que lógico del por qué requieren un control. Tenemos la toma de muestras de fluidos corporales, tenemos la cuestión de vellos o cabellos, tenemos extracción de fluidos como puede ser la sangre o algo similar, dígase plaquetas, dígase cualquier otra cosa. Y ahí lo tenemos. Si yo requiero, bajo alguna sospecha, alguna muestra de algún sujeto, dígase lo que quieran, dígase saliva, orina, semen, sangre, lo que sea, forzosamente se requiere autorización judicial, ¿sí? Obvio, ¿quiénes son los que no van a quedar dentro de este supuesto? En el caso de la víctima o en el caso del ofendido. Sí, en el caso de la víctima o el ofendido se pueden negar, pues claro que sí, digo, ya eso depende de, ya al final de cuentas, ¿qué vamos a tener? Pues es parte obligatoria, porque digo, a veces hasta los mismos tipos penales requieren forzosamente el otorgamiento de muestras, y ahí sí, pues digo, ya llega un momento en que es innegable, sobre todo en la cuestión de las víctimas. Y el último es la parte del reconocimiento o el examen físico de una persona cuando ésta se niegue a ser examinada. Recordemos hace un momento que decíamos que la revisión corporal no requiere autorización. Pero si el sujeto dice, ok, ¿no? O sea, yo lo puedo pedir como Ministerio Público. Y si la persona me dice, ok, no pasa nada. Pero si la persona dice, a mí no me interesa, yo no te voy a entregar nada y a mí no me vas a revisar, bueno, pues ahí sí, ya se canaliza a hacer un acto de investigación que va a requerir autorización. Y ya con la autorización del juez de control, ahí sí, no hay manera, pues obviamente, de poderse negar. Esa es una de las, digamos que de las cuestiones benévolas. Digo, en el caso de sangre, en el caso de semen, en el caso de orina, digo, pues está como por demás, porque al final de cuentas son muestras que son innegables para nosotros, que son únicas, exclusivas y siempre las vamos a tener. No es que ahorita tenga un tipo de sangre y mañana ya no. O sea, la realidad es que no hay ningún problema, salvo en la cuestión de los estados etílicos. Pero por eso los estados etílicos te los toman de manera inmediata, ¿no? Ya de manera inmediata saben cómo venías, si habías ingerido alcohol y la cantidad aproximada. ¿Por qué? Porque yo sé que si te hago la muestra mañana, pues mañana muy probablemente ya no tengas por lo menos la misma concentración de alcohol en la sangre. Y bueno, ahí ya tendríamos una situación dual. Ahora, en este caso, cuando el Ministerio Público empieza a hacer sus investigaciones con utilizando actos que requieren autorización, actos que no la requieren, no es necesario que tengan todo y digan ejercitar acción penal porque ya tengo todos los elementos. No, pueden pasar diferentes panoramas en esa mecánica, ¿no? Porque pues, pueden pasar varias cosas cuando ellos estén investigando. Y dependiendo de esto, se pueden tomar diferentes decisiones por parte del Ministerio Público. Entre estas, encontramos las 4 figuras que ustedes ven en su pantalla. Una, pueden optar por abstenerse de investigar. 2, pueden mandar archivo temporal. 3, pueden verdaderamente no ejercitar acción penal. O 4, pueden ejercitar la aplicación de un criterio de oportunidad. Estas 4, digamos que formas u opciones que puede tomar o que puede decidir el Ministerio Público, digo, para empezar no las hace a capricho, tiene que tener ciertas condicionantes para que pueda operar cada uno de estos.
Pero esos 4 coinciden en algo y coinciden en que precisamente los 4 son formas de dar por terminada la investigación. O sea, ya no se llega como que a agotarla y a seguir con la siguiente etapa. Con cualquiera de estas 4 se da por terminado todo, ¿sí? O sea, bueno, se da por terminada la investigación, algunas de manera temporal y algunas de manera definitiva. En el caso de la primera, que es la facultad de abstenerse a investigar, el Ministerio Público puede optar por esta opción cuando se dé cuenta que a través del análisis que se hace de lo que se relató, de la información que se tiene en la denuncia, en la querella, etcétera, no constituyen un delito, ¿sí? O cuando de alguna manera todo lo que los datos que nos han proporcionado nos damos cuenta que ya se extinguió la acción penal, ¿sí? O que ya la responsabilidad penal del imputado ya no se puede dar. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, ¿para qué voy a investigar si no hay delito? ¿O para qué voy a investigar si la acción penal ya extinguió? Vamos a pensar un ejemplo, porque caducó precisamente el delito, ¿no? Son figuras que, bueno, vamos viendo bueno, yo me imagino en el transcurso de la carrera. Por ejemplo, yo la estoy viendo ahorita en Penal 1 con sus compañeros, bueno, compañeritos de cuarto, que ellos van apenas en cuarto. Entonces ahí se ve esta parte, ¿no? Todas aquellas acciones que nos pueden dar por extinta la acción penal o todos aquellos mecanismos que nos pueden eliminar de responsabilidad. Bueno, pues cuando el Ministerio Público detecta cualquiera de estas, dice, pues ¿para qué le hago, no? Si no, no va a ir, no va a caminar hacia ningún lado la situación. Entonces en automático opta por abstenerse a investigar. Y ahí queda, o sea, ni siquiera se da inicio, ¿no? Se recepciona la denuncia, sí, se estudia la denuncia también, pero bueno, pues se deduce que no hay nada que hacer. El siguiente que tenemos es la parte de nuestro archivo temporal. En el caso del archivo temporal, digo, su nombre también nos indica, ¿no? Que es una forma de terminación, pero una terminación no definitiva. ¿Qué es lo que se da por archivar de manera temporal por parte del Ministerio Público? Generalmente lo hacen investigaciones en su fase inicial, cuando se empieza a dar cuenta que no tienen los elementos o que no tienen los datos suficientes para poder encuadrar o para poder establecer firmemente por lo menos una línea de investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A ver, yo empiezo a recolectar indicios, pero me doy cuenta que no hay nada. O sea, muy probablemente sí se cometió la conducta, pero no tengo nada que me dé indicio para poder conducirme a mis siguientes etapas. Porque tal vez no encuentro los elementos que acrediten el delito o no tengo los elementos necesarios para futuramente poder acreditar la responsabilidad de esta persona. Entonces, ¿qué hace? Pues obviamente lo manda a archivo temporal. No le da carpetazo al 100%, simple y sencillamente lo detenta ahí y el archivo se va a quedar hasta el momento en el que se puedan obtener más información, más datos, más indicios en los cuales ahí sí se pueda sacar del archivo temporal, se pueda seguir investigando y desemboque en llegar a poder ejercitar una acción penal, ¿sí? Y llega a pasar, o sea, muchas de las veces no se tiene, pero se detenta ahí y a los días, a las semanas, llega alguna prueba, algún dato, alguna aportación, que ahora sí, con eso ya podemos emprender una línea de investigación más clara, que ya tenga un camino más establecido. Ahí pasa. Tenemos también la parte del no ejercicio de la acción. En el caso de no ejercicio de la acción, este se da posteriormente a iniciada la investigación. Antes de que se celebre la primera audiencia, que se denomina audiencia inicial, el Ministerio Público, si así lo autorizan, que va a poder decidir si ejercita o si no ejercita acción penal. ¿En qué momento va a decidir no ejercitar acción penal? Cuando ya realizó toda su investigación y llegó a la conclusión, ya después de agotarla, que no hay los antecedentes necesarios para poder seguir continuando con el proceso. Porque no hay algo que me acredite que hay delito o que hay la probable participación del sujeto. O en su defecto,
que hubo alguna causal de sobreseimiento. Uno de los ejemplos más claros, no sé si ya vieron también la parte de sobreseimiento. Uno de los ejemplos más claros, ¿qué pasa si yo tengo ahorita un imputado que está acusado de, ¿qué se les hace? Bueno, de homicidio. Y resulta que todo va caminando, yo estoy haciendo, ya recepcioné mi denuncia, ya la analicé, hay procedencia, sí están los elementos necesarios para poder encaminar, para poder formular imputación y todo va muy bien. Pero resulta que entre eso, ya cuando se va a celebrar la audiencia inicial previo a esto, el sujeto se muere. Vamos a pensar que se suicida o vamos a pensar que lo privan de la vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la muerte de la persona, la muerte del imputado, pues es una causal de sobreseimiento. Entonces, en automático, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a decir la autoridad, pues ya no ejercito acción penal. ¿Para qué? Si ya no tengo, en este caso, imputado, ya no tengo que el responsable para dictaminar una culpabilidad. Entonces, aquí se decide no ejercitar acción penal. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre la abstención y el no ejercicio de la acción? La diferencia es muy sencilla, que en la facultad de abstenerse a investigar, ahí ni siquiera se inicia la investigación, o sea, no se inicia. Y en el caso del no ejercicio, aquí sí se investigó, pero se llegó a la conclusión de no procedencia, ¿sí? Por causal de sobreseimiento o porque no hay elementos de responsabilidad o porque no hay elementos que acrediten la existencia del delito. Entonces ya ahí se queda, ¿sí? Y la última forma de determinación que tenemos para la parte de la investigación es la cuestión de aplicar un criterio de oportunidad, ¿sí? Ya que se empezó la investigación y demás, puede llegar a darse, ¿no? Digamos, un supuesto en el cual se pueda dar la oportunidad al sujeto de aplicarle un criterio distinto, ¿sí? En este caso, bueno, se puede abstener a no ejercer la acción penal, que generalmente es lo que se hace cuando hay un criterio de oportunidad, siempre y cuando cabe mencionar se haya reparado o mínimamente se hayan garantizado los daños provocados a la víctima o al ofendido. Esto es muy importante porque si ya opera el criterio de oportunidad para ti, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? No te va a ejercitar acción y eso está muy bien, pero para eso tuviste que haber garantizado o haber pagado la reparación del daño, porque si no, entonces con todo y tu criterio de oportunidad, pues no va a proceder, te van a ejercitar acción penal. Ya platicamos un poquito, bueno, platicamos mucho de la parte de la reparación del daño y yo fui muy enfática con ustedes y les dije, bueno, es que esta figura es bien importante porque si no se satisface la reparación del daño, no hay procedencia de nada. O sea, no puedes librarte de la reparación del daño, básicamente, por explicarlo de alguna manera. Ahora podríamos decir nosotros, pero entonces, ¿qué es un criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad son como mecanismos propuestos por la propia Procuraduría en los cuales se agarran y de alguna manera dicen, no te vamos a ejercer acción penal. ¿Por qué? Porque la verdad es que si yo te sanciono a ti, pues no habría como mucho sentido porque realmente lo que yo obtengo de ti es un beneficio como muy chiquito, ¿no? O sea, como para qué. Entonces, en este caso, mejor que conviene más, mejor repara el daño, mejor cumplimenta lo que hiciste y ahí la dejamos, ¿no? O sea, como que tiene que ver con esa parte. Ya, eso no quiere decir que no esté la comisión de la conducta. La comisión de la conducta delictiva sí estuvo. La responsabilidad también, pero aún así le dice que no lo va a presentar frente a una autoridad judicial, ¿sí? Y podemos decir, bueno, y entonces, ¿por qué teniendo un delito, por qué habiendo ya cometer el delito y habiendo una responsabilidad, como por qué me eximirían de la acción penal? Dime, Erisbel. Pero la reparación del daño se va a hacer. ¿La reparación del daño qué? La reparación del daño siempre se va a hacer. Sí, claro. Sí, por eso decía, no, la reparación del daño es así, olvídenla, esa no hay manera de que podamos
¿cómo decirlo? Como dicen de manera coloquial, brincarla. Es así, definitivamente no. Ahora, más sobreentendiendo que aquí el sujeto no es inocente, porque si tú eres inocente, si tú no cometiste la conducta, no tendrías por qué reparar el daño. Es más, vas a tener tu proceso, pero no vas a reparar el daño. Ah, es más, ni siquiera llegas a otras instancias, te quedas en la primera, o sea, en la primera etapa. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando verdaderamente sí lo hiciste? O sea, que tú sí cometiste la conducta, sí es un delito, pero aún así no te van a ejercer acción penal porque lo que voy a obtener al ejercitarte acción penal, pues no es nada. O sea, la verdad es que ni me va a beneficiar a mí como Estado, a la víctima de todos modos se le va a tener que pagar y al contrario, me vas a generar gastos. Gastos, obviamente, de las cuestiones de los mecanismos, vas a quitarle tiempo a la autoridad y todo este tipo de cosas. Entonces, la realidad es que como que no conviene. Por eso ahí está tu criterio de oportunidad, paga tu reparación del daño y adiós, ¿sí? Ellos lo justifican mucho, bueno, la autoridad, el Estado lo justifica mucho al criterio de oportunidad porque dicen que el poner estos criterios de oportunidad es para poder tener una política criminal adecuada, ¿sí? O sea, una política criminal pues más racional, que de alguna manera pueda lograr que todos los recursos que tiene el Estado los utilice de una mejor manera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues yo para qué te voy a citar audiencias, para qué vamos habiendo otros asuntos más graves que requieren más atención y que son más complejos y demás, como para qué entonces el tuyo. Aparte, te voy a estigmatizar cuando la realidad es que fue algo sencillo que se puede resolver sin llegar a la autoridad judicial, ¿sí? O sea, como viene por esta idea. Digo, la realidad es que también tienen que ver, ¿no? Y yo creo que también hay mucha, sí tiene que ver con la política criminal y con la reinserción y con lo demás, pero también tiene que ver mucho con la escasez de recursos, ¿no? De que obviamente, pues si no tenemos personal humano y aparte de todo voy a estar destinándole audiencia para delitos muy sencillos, perdón, muy leves, pues como que no tendría mucho sentido. Y si aparte de eso agregamos la cuestión del financiamiento, más ahorita que todo es videograbado, pues obviamente es gastar luz, gastar recursos y demás, pues dice la autoridad, pues mejor no, mejor se queda en el propio procurador, ya él decide y ahí queda, ya sin que el juez intervenga. Bueno, y diríamos, bueno, ¿y en qué delitos podría yo obtener un criterio de oportunidad? O sea, que me pueda ser otorgado un criterio de oportunidad o en su defecto, ustedes como futuros abogados, me imagino yo, defensores, pues en qué momento ustedes pueden solicitar un criterio de oportunidad para su defendido, para su cliente, no sé. Primero, cuando tengamos delitos que no tengan pena privativa de libertad, o sea, que solamente pidan la cuestión pecuniaria, la cuestión económica, ¿sí? O en su defecto, que también pueda tener pena alternativa, por decirlo así, que pueda ser pena privativa o que pueda ser una cuestión económica. Lo mismo, en este caso también puede operar en la cuestión de que si el delito tiene pena privativa, esta pena no rebase los 5 años de prisión, porque aritméticamente pues ya definitivamente no habría manera. Ahora, en este caso es bien importante. Aquellos delitos pueden tener una penalidad de 1 año, por poner un ejemplo, 2 años, los que ustedes quieran. Y decimos, ya le hicimos porque puede operar criterio de oportunidad. Podría ser, pero si fue un delito que se cometió con violencia de cualquier tipo, adiós. Valimos porque ahí sí ya no puede operar el criterio de oportunidad. Ese es uno de los primeros requisitos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como el primer freno. Porque cuando hablamos de criterios de oportunidad, lo primero que nos viene a la cabeza es decir, no, pues o tenemos lo mismo que los mecanismos alternativos, ¿no? Esta desconfianza porque igual es para todo, ¿no? Y anda dejando ahí salir gente de cualquier tipo. No, también tiene sus restricciones muy marcadas. También podemos tener a los delitos patrimoniales, ¿sí? En este caso, no sé, un robo, por ejemplo, pero hablamos de un robo simple, porque si ya es un robo con agravantes, si ya es un robo que lleva violencia o ya algo como de esta naturaleza, pues definitivamente no va a haber criterio de oportunidad.
Los delitos culposos también entran dentro de esta categoría, siempre y cuando, porque podemos poner el ejemplo más claro. Yo ahorita atropello a un sujeto y le provoco lesiones graves. Bueno, no, lesiones leves, porque al final de cuentas decimos, bueno, igual y fue un accidente leve, es un delito culposo, pues sí, porque yo no tenía la intención de atropellarlo, perfecto. Son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, perfecto. ¿Entra dentro de la categoría para obtener un criterio de oportunidad? Sí, pero si el imputado iba bajo estado de ebriedad o iba bajo algún consumo de algún narcótico, de algo que nos provoque ahí efectos parecidos, volvemos a perder el criterio, ¿no? Y eso, les digo, se ve mucho en la parte práctica en los atropellamientos, ya sea en lesiones, sobre todo en lesiones por atropellamiento. Pero es que yo no lo quería hacer, pero es que no sé qué es, que son lesiones sencillas, yo le pago y ya sí, pero resulta que venías en estado de ebriedad. Y eso es un agravante para cualquier cosa. Digo, es más, hasta en cosas más sencillas, ¿no? Hasta para un seguro de vehículo, muchas aseguradoras precisamente, si vienes bajo el influjo del alcohol, no te responden. Por lo mismo, pues obviamente el alcohol ya, no, ya el ingerir alcohol y tomar un vehículo, ya desde ahí ya no es una parte accidental, ya no es una parte culposa, ya es una parte negligente, ¿no? O algo así. Entonces, por eso se toma ya más como por este lado. Siguiente, cuando la persona imputada haya sufrido o haya tenido alguna consecuencia directa, algún daño, ¿sí? Algún daño físico, algún daño que sea grave. Puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser emocional. O en su defecto, cuando la persona imputada haya contraído algún tipo de enfermedad grave, o sea, alguna enfermedad terminal, que claramente sea desproporcional a la aplicación de una pena. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si ahorita un sujeto de 75 años con cáncer ingresa a un sujeto a su domicilio con un arma punzocortante para quererle robar las cosas de su casa? Y el sujeto saca un arma de fuego porque pues ahí la tenía para su protección y pues hoy menos, ¿no? Pues obviamente con su enfermedad tiene una debilidad más todavía, le dispara al sujeto y lo priva de la vida. Decimos, ah, caray, pues ahí se supondría que hay un exceso de legítima defensa entre paréntesis, ¿no? Porque uno lleva un arma punzocortante y el otro tiene un arma de fuego, que digo, pues claramente distinto. Sí, pero el otro era una persona de 25 años y el señor es una persona mayor. El otro era una persona muy sana y esta es una persona muy enferma. ¿Sí lo privó de la vida? Sí. ¿Sí es delito? Sí. ¿Sí lo cometió? Por supuesto. Pero en este caso, ¿podemos irnos por una vía de criterio de oportunidad? Muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque operaría este supuesto. Es una persona con una enfermedad muy grave. ¿Y qué diríamos? A ver, una persona de 75 años con cáncer terminal, que digo, desgraciadamente le dan una esperanza de vida de 3 meses y lo voy a meter a prisión 20 años, digo, pues imposible, ¿verdad? O sea, ya sería una cuestión desproporcional y una cuestión innecesaria. Aparte porque aplicó una legítima defensa, o sea, no fue un sujeto que salió y le disparó afuera a alguien nada más porque sí, ¿no? O sea, fue dentro de una situación que puede ser un excluyente de delito. ¿Podría operar como estrategia? Pues sí, bien manejado sí podría operar. En el caso de otro supuesto de criterio de oportunidad, cuando tenemos que tanto la penalidad, bueno, puede ser penalidad o puede ser medida de seguridad, que se pueda dar o que se pueda imponer al delito, digamos que carezca de importancia, ¿sí? A la pena o a la medida de seguridad que ya se le impuso por otro delito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo a mí, por ejemplo, tengo un delito común, pero también tengo un delito federal y ya me van a aplicar la cuestión federal, ¿qué es lo que va a pasar en el caso estatal? ¿También me van a juzgar? Pues no, probablemente me den un criterio de oportunidad porque al final de cuentas la pena o la medida que me van a dar en otro fuero va a ser más fuerte, ¿no? Obviamente va a ser más gravosa, igual ya está por la comisión del tipo de delito. Entonces en automático, no, pues aquí criterio de oportunidad, adiós y a ver allá qué te dice. Tal cual.
Igual, esta también opera mucho esta figura y sí, verdaderamente sí se les da criterio de oportunidad por colaboración. Esta forma para obtener el criterio de oportunidad se da cuando la persona imputada pueda brindar algún tipo de información que le ayude a la autoridad a poder perseguir a algún delincuente peor, porque sería la realidad, ¿no? Siempre y cuando la persona se comprometa a seguir compareciendo a juicio. Digo, ha pasado mucho, sobre todo en delincuencia organizada. Si yo soy un narcomenudista, por ejemplo, pero yo tengo la posibilidad de brindar información de alguien, pues obviamente más arriba que yo, que no solamente se dedica a la cuestión de narcomenudeo o de narcotráfico como tal, sino que aparte tiene una situación de portación de arma de fuego, de homicidio y se la anda buscando por otras cosas más. Entonces, obviamente, si comparamos un narcomenudeo y si comparamos todos los demás tipos penales que les acabo de mencionar, digo, pues claramente nos damos cuenta quién es el que está perseguido por delitos más graves. Entonces, si yo doy información, claramente información que sirva para que esa persona la puedan detener, a mí me pueden aplicar un criterio de oportunidad, siempre y cuando pues yo siga compareciendo en juicio. ¿Por qué? Porque claramente para qué va a servir este sujeto al que le están dando criterio de oportunidad, pues claramente va a servir como testigo, ¿sí? Por eso ese es el compromiso. O sea, si te lo doy, si sales, no compurgas pena, me entregas este sujeto, pero pues obviamente el compromiso es que tú sigas compareciendo. Obvio, depende también de muchas cosas, porque muchos no lo hacen bajo este supuesto, pues digo, por una cuestión de temeridad, que es completa y 100% fundada. Y la última que tenemos cuando precisamente a través de las causas, a través de los motivos que permean a lo que es la conducta, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Esto generalmente se ve así, ¿no? Cuando tenemos una parte de legítimas defensas, cuando tenemos una parte de vulnerabilidades, cuando tenemos una parte de edades, etc. Esta puede ser una viabilidad o puede ser una opción dentro a todos los peros que se le ponen a una legítima defensa. Claramente tenemos que ver también los mecanismos y los motivos. Lo hemos visto también, por ejemplo, en la cuestión de delitos graves, donde vamos a pensar, un sujeto violenta a una menor de 5 años. Obviamente llega un familiar, vamos a pensar el familiar que ustedes quieran, llegan, lo golpean y ya, ¿no? Le dejan lesiones graves. Pero obviamente va a decir, ¿por qué? Porque estaba violentando sexualmente a una niña de 5 años y es mi familiar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo van a sancionar por esas lesiones que le provocó este sujeto? Pues claro que no, porque por supuesto que el delito que cometió fue mucho más grave, ¿no? Entonces, y hay una razón justificativa, pues yo me atrevo a decir que al 100%. ¿Puede operar de alguna manera un criterio de oportunidad? Sí se puede. Nada más que obviamente, pues como es ante el procurador, pues se tiene que ir ahí directamente en una cuestión como muy especial o como muy específica para que pueda operar. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de comentar de las formas de terminación? No, ya están más, como que Perfecto, más explicadas. perfecto, muy bien. A ver, denme un segundito. Por allá no Sí, puedo. las diapositivas las va a pasar aparte. Sí, se las mando. Ya nada más no sean malitos y ven que se me ve el avión bien feo. No sean malitos, nada más me Ok. recuerdan el día, si están de acuerdo, el día lunes. El día lunes y ya se las cargo en ese momento. En Ok. Eva, ¿verdad? O si no, me la pueden mandar a mí en el personal. Igual si gustan, si tienen algún grupo o algo, pues ya, y ustedes se las transmiten solitos, ahí vemos cómo lo Sí. hacemos. A ver, a ver. Bueno, entonces si no tenemos dudas, ya vimos la forma en la que se puede terminar nuestra investigación, pero vamos a pensar que no ocurrió. Sí, luego estoy lo comentando así como que entre lo que sí pasa o lo que no puede pasar.
Vamos a pensar que no. Dentro de toda esta investigación se dieron cuenta, tanto el Ministerio Público, que no hay ningún mecanismo del por qué terminar la investigación, porque se tienen todos los elementos, porque no aplicaron criterios, por todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar entonces, seguimos dentro de nuestra primera etapa, es que se va a celebrar la audiencia inicial, ¿sí? En el caso de la audiencia inicial va a ser nuestra primera audiencia dentro del proceso, ¿sí? Y aquí es bien importante, de hecho, si se pueden dar cuenta, hasta les cambié el código de color, porque son las figuras más importantes que se van a ver implícitas en esta primera audiencia. Y como en una sola audiencia pueden pasar gran parte de las cosas importantes. En esta audiencia inicial, lo primero que se va a hacer o lo que se va a hacer, porque tiene un carácter informativo, ahí al sujeto imputado, para empezar se le van a decir sus derechos constitucionales, entre ellos el derecho de defensa, ¿no? Se le reiteran. Y obviamente los derechos que no solamente la ley, sino que la Constitución le otorga. Claramente, si no se le informaron con anterioridad, porque recuerden que técnicamente desde el momento de detención, los derechos ya tienen que haber sido comunicados, pero bueno, de todos modos es una reiteración, se le tienen que informar nuevamente. Y en ese momento se va a realizar, ahorita lo vamos a platicar obviamente paso por paso, se le va a realizar al sujeto o se va a realizar el control de legalidad de la detención, ¿sí? Para saber si lo es o no lo es. Vamos a platicar cómo se hace y en qué consiste. Ya realizado el control de legalidad de detención, ahora sí, se le va a formular imputación al sujeto. Ahorita vamos a ver qué es lo que contiene la imputación. Y ahí propiamente se le va a dar la oportunidad al imputado de que pueda declarar. Recuerden que el imputado lo puede hacer si quiere, cuando quiera. Claramente lo único que necesita es precisamente estar bajo la presencia de su abogado, ¿sí? De su defensor. Y ahí mismo, dime, Erisbel. Por ejemplo, si la audiencia no se llegara a celebrar, o sea, tiene que presentar obvio el imputado, pero la contraparte también, si la contraparte no se presenta, no se puede celebrar, ¿verdad? Lo digo. Ahí cómo sería, tendrían que cambiarla como de fecha o algo así. En la audiencia inicial forzosamente se tiene que presentar el imputado, o sea, el imputado es a fuercita. En el caso del Ministerio Público también y el juez también. En este caso, digo, la presencia de la víctima u ofendido es necesaria, sobre todo en esta primera audiencia, porque recordemos, bueno, ahorita todavía no se los he dicho, pero ahí se va a resolver sobre la parte de vinculación a proceso, o sea, si él se va a quedar ya propiamente privado de su libertad. Y aparte de todo eso, se va a decretar todo lo de medidas cautelares, que es una de las cosas que le importa más a la víctima. Entonces, técnicamente tiene que estar. Las presencias son obligatorias, porque recordemos que si la persona no se presenta o los no se presentan a las audiencias, más allá de que se puedan diferir, ¿qué es lo que van a pasar? ¿O qué es lo que va a pasar? En automático se tienen por presentados, se les pone una cuestión de multa y al final de cuentas sigue corriendo la etapa procesal. Eso es una de las características importantes. Entonces acá se tienen que presentar. Vamos a ver más adelante. Hay audiencias que sí se puede, digamos que no presentar ciertos sujetos procesales, pero solamente son algunas. ¿En qué momento sí puede haber diferimiento? En el caso, por ejemplo, de fuerza mayor o caso fortuito. Vamos a poner el ejemplo, ahorita que fue o que estamos en la parte de contingencia. Muchas audiencias se difirieron y se siguen difiriendo. ¿Por qué? Porque se enfermó el imputado de COVID, porque posteriormente se les tuvo que hacer pruebas a todos, después se enfermó el Ministerio Público y bueno, pues otra vez, luego los testigos y así se fueron difiriendo un montón. Ahí sí se pueden diferir cuando los sujetos que no pueden presenciar son sujetos indispensables y que esos sujetos indispensables lo hagan bajo alguna causa justificada, pues si nada más es de que no pude o no quise, pues ahí sí no se vale. Tiene que ser como una cuestión de fuerza mayor, como para que pueda operar estos diferimientos, por llamarlos así. A ver, ay Dios. Bueno,
Ahora, en este caso, cuando se da la parte de la formulación de la imputación, decíamos que se va a dar la oportunidad de declarar. El imputado lo va a poder hacer si lo desea. Recordemos que también tiene la opción, si él lo quiere hacer ante Ministerio Público o forzosamente lo quiere hacer aquí. Obviamente la audiencia inicial, aquí esta ya va a ser presidida por el juez de control. Ahora, como aquí mismo se le van a hacer las solicitudes, porque el Ministerio Público ya tiene todos los elementos y bueno, la defensa también ya tuvo que haber comenzado a hacer su chamba. Obviamente lo primero que va a solicitar, si ya tiene los elementos necesarios el Ministerio Público, va a ser pedir la vinculación a proceso. Es lo primerito. Si yo quiero la vinculación a proceso del sujeto, claramente tiene que tener indicios, tiene que tener pruebas. Y aparte de eso, tiene que estar fundado y tiene que estar motivado, porque si no, digo, tampoco habría como mucha razón de ser. La vinculación a proceso, recordemos que nos sirve. ¿Para qué? Porque ahí se decide si el imputado va a quedar en libertad o en su defecto va a tener que enfrentarse a un procedimiento penal por lo que se le atribuye aquí en la imputación, ¿sí? Y ahí mismo también se va a hacer la solicitud de las medidas cautelares. Como ya se tiene toda la información necesaria, obviamente el Ministerio Público ya va a saber cuáles son las medidas necesarias que va a pedir que se cumplan para poder resguardar pues, a la víctima, al proceso y demás. Y ahí mismo también va a ser bien importante porque ahí se nos va a dar el plazo de cierre de la investigación. Ahí nos va a decir cuánto tiempo se tiene para seguir investigando y pum, adiós, dar el cierre de investigación y pasar a nuestra segunda etapa. Ahora, en este caso vamos a suponer que sí, porque no siempre se van a pedir medidas cautelares, o sea, no es como de forzoso. En caso de que el Ministerio Público, o recordemos que también tanto la víctima como el ofendido lo pueden hacer, pidan que se dé alguna medida cautelar, eso precisamente se tiene que dictaminar o se tiene que resolver antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. O sea, no puede pasar mucho tiempo, no crean que cuando se termina la audiencia inicial, pues ahí a ver cuando me dicen de las medidas cautelares. No, en el momento ya que se va a dar la suspensión, que ya se va a dar la finalización, se tiene que decir si va a proceder o no va a proceder las medidas cautelares. Recordemos que el hecho de que lo pide el Ministerio Público no quiere decir que va a ser obligatorio o que ya va a ser un hecho, por supuesto que no. Puede que nos digan que sí o pueden que nos digan que no. Por eso hay que tener mucha fundamentación y motivación en las solicitudes. En este caso, pues ya las pruebas necesarias para el Ministerio Público. Y por nuestra parte, pues obviamente las muestras necesarias para rebatir eso. Ahora, hace un momentito les comenté que en la audiencia inicial se iba a llevar a cabo el control de legalidad de detención, que es lo primerito que se hace. En este caso, cuando hablamos de un control de legalidad de detención, solamente se va a dar cuando tengamos una investigación con detenido, ¿sí? Podríamos decir, ¿cómo que investigación con detenido? Porque recordemos que no va a pasar siempre, no siempre que hay una investigación de por medio, vamos a pensar una investigación de oficio, no siempre vamos a tener al detenido, por eso precisamente se giran las órdenes, ¿no? De presentación, de detención, de aprehensión, etc. Entonces vamos a pensar que sí tenemos un detenido bajo resguardo, por el delito que ustedes quieran. Imagínense, ustedes pongan a volar su imaginación. Entonces vamos a pensar que sí, ahí sí se va a aplicar el control de legalidad de detención. Ahora, en este caso, ¿qué es, para qué sirve o qué es lo que va a hacer? Lo que se va a hacer precisamente es que el juez va a corroborar si precisamente la persona fue detenida respetando sus derechos humanos. Si se le comentaron sus derechos constitucionales, sus derechos legales, si no hubo abuso de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también se va a verificar, porque también se va a prestar para saber ante qué nos estamos enfrentando. Ahí el juez va a verificar si estamos ante un caso de flagrancia o si estamos ante un caso, ahora sí que un caso urgente, ¿sí? Ahora, en el caso de la cuestión de flagrancia, creo que no tenemos
ningún problema, ¿sí? Obviamente es cuando se detiene la persona en el momento de la comisión del delito. ¿Recordarán a qué se refiere el caso urgente, la detención en caso urgente? Cuando son delitos así graves, como asesinato, ¿no? Exacto, cuando estamos ante un delito grave, aquí recordemos que quién puede tener esta facultad de detención, pues recordemos que acá la puede tener el Ministerio Público. Él puede ordenar detener a una persona siempre y cuando exista el riesgo. A ver, denme un segundito, espérame tantito. Discúlpenme. Bueno, les decía que esto solamente va a pasar, como bien comentó y muy acertadamente su compañero, cuando son delitos graves y debe de concurrir la causal para que se pueda ejercitar esta orden por parte del Ministerio Público de detención a que la persona tengamos el riesgo fundado de que se pueda sustraer de la acción de la justicia, o sea, se pueda fugar, ¿no? Y aparte, pues que por obvias razones o por algunas razones muy especiales, no se pueda solicitar la orden al juez de control. Sobre todo tiene que ver que por horas y por distancias y por mecanismos y demás. Bueno, pues ahí el juez tiene que verificar, a ver, estamos ante, tú fuiste detenido bajo una situación de flagrancia, de caso urgente o qué pasó. Y con eso consigo le va a tener que decir también o hacerle reiteros su parte de derechos a esta persona que hasta el momento pues obviamente pues, está detenida, por eso es un control de legalidad de detención. En este caso, ya después que se hizo, vamos a pensar que sí, se le detuvo de manera adecuada, ya sabemos si es flagrancia o caso urgente, qué es lo que se sigue desarrollando en esa misma audiencia. Posteriormente viene la parte de la formulación de la imputación. En este caso, la formulación de la imputación es un acto que se va a dar por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, él solito, le hace saber al sujeto, o sea, le hace saber al detenido cuál fue su conducta, cuál es la conducta a través de la cual lo están investigando. Y no solamente con eso, o sea, no solamente le va a decir, ah, pues estamos investigando por robo. No, también le tiene que explicar, obviamente, en base a los datos que ya tienen, estos datos que de alguna manera son incriminatorios, ¿no? Entonces, dados todos esos requisitos, no se los sacó de la manga. Dada la parte de investigación, puede deducir que obviamente se configura la parte de robo y por tanto se le está haciendo saber a la persona cuál es la conducta que cometió a raíz de los objetos de investigación. En este momento que se le avisa o que se le comunica al imputado en plena audiencia, se le van a investigar, se le van a comunicar 3 tipos de informaciones. Al imputado se le van a tener que decir los datos fácticos, o sea, los hechos con los que cuenta la autoridad. Le va a contar la parte de la información jurídica, obviamente ya la cuestión del encuadramiento del tipo penal, y también le va a mencionar cuáles son los datos probatorios con los que cuenta para fundar la pretensión. ¿Sí? Ahí se los va a tener que comentar. Cuando decimos que le comunica al imputado, pues es un decir, porque sabemos que, bueno, el imputado igual y ni le va a entender, pero pues para eso vamos a estar todos nosotros, pues precisamente para nosotros sí comprender cuáles son los datos de hecho, los datos de derecho y los datos de prueba que tiene precisamente el Ministerio Público. Ya el Ministerio Público lo que va a hacer, pues es que le va a explicar o va a ir relacionando todos estos datos para explicarnos en qué está apoyando precisamente esta imputación. Lo más importante pues es que lo haga de manera sencilla, de manera práctica, dando una explicación lógica, sin comprometer tanta cuestión jurídica y demás. Y ya con eso, pues ya él va a denotar la parte de vincular al imputado al proceso, ¿no? Ahí sí le va a decir, con todos estos elementos que tengo, ¿cómo te voy a explicar que verdaderamente lo que queremos es que te vinculemos a proceso? O sea, ahí va a dejar ya abierta la tentativa, va a dejar abierta la mecánica. Posteriormente a esta formulación a la imputación, también vimos que hay otro acto muy importante que se genera
dentro de esta audiencia inicial. Y es precisamente la parte de la vinculación a proceso. En el caso de la vinculación a proceso, esta va a consistir en que precisamente se le hace la situación al juez de control para decirle acerca de la imputación. O sea, tú ya tienes todos los datos, ¿no? Del por qué lo imputé. Ahora te pido que lo vincules a proceso. En este caso, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Además de esto, la autoridad recordemos que por naturaleza tiene que ser parcial, ¿sí? Ya vimos, no puede, de hecho, si tiene algún compromiso o algo que pueda comprometer su imparcialidad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en automático ya sabemos que tiene entonces que excusarse, porque si no, nosotros ya para ese momento lo tuvimos que haber recusado. Ya en ese momento, pues, ¿qué pasa? Pues ya el juez de control ya va a tener que tomar una decisión de acuerdo a los medios de prueba que ya tiene ante sus ojos o que ya se los hizo conocer precisamente el Ministerio Público. Hasta el momento, porque hasta ahí no se acabó todo, va a seguir prácticamente toda la cuestión investigativa. En este acto procesal de vinculación a proceso, básicamente en unas palabras muy sencillas, podríamos decir que es la manera de poder confirmar que el proceso va a continuar. Si a un sujeto le dictan vinculación a proceso, en automático tenemos que saber que el proceso va a seguir, que se va a seguir desarrollando, ¿sí? Obvio, esto no descalifica que podamos acudir ante un MASC, ¿no? Ante un mecanismo alternativo de solución de controversia o ante una forma alterna de solución, como la suspensión condicional del proceso. ¿Se pueden? Ah, no, claro, de que se puede, se puede. Pero hasta ese momento la vinculación a proceso me dice que va a seguir y bueno, ahí ya tendré otras opciones que podré abordar en algún momento. Puede ser la suspensión o también puede ser la parte de nuestro juicio abreviado. También podríamos tener esa tentativa. Y decíamos que después de esta vinculación a proceso, vamos a pensar que nos dicen, sí, pues sí te vas vinculado a proceso. El proceso va a continuar en sus demás etapas o podrás optar por cualquiera de estos más o de estas formas alternas. Pero decimos que también ahí mismo el propio Ministerio Público va a tener que solicitar lo relativo a la medida cautelar, ¿sí? En este caso, el Ministerio Público, como ya sabe, ya tiene información necesaria, vamos a pensar que el imputado se puede sustraer, que el imputado puede ser un obstáculo para el proceso o que en su defecto, ¿verdad? Puede poner en algún riesgo latente a nuestras víctimas, a nuestros ofendidos, a nuestros testigos. En ese momento pedirá la o las medidas cautelares que considere prudentes. Sabemos que pueden ser una o pueden ser todas, o sea, la realidad es que se pueden ser muchas y todas se pueden combinar, salvo la prisión preventiva, esa sí no se puede combinar. Tenemos ahí el catálogo de las 13 medidas que ya comentamos anteriormente. Ya lo hemos confirmado también en otro momento. La última, que bueno, se va a tratar de tener a la mano, pues va a ser la parte de la prisión preventiva, salvo que sean delitos que por oficio lo lleven, como todos los que ya hemos comentado, bueno, pues ahí sí ya no habrá de otra. Pero si es cualquier otro delito fuera de estos que ya hemos mencionado, bueno, ahí sí, va a intentar imponer una o varias medidas, pero de las otras que se encuentran en el catálogo. Y ya el juez tendrá que decidir si proceden o no proceden, cuáles sí o cuáles no. Y ya de ahí, pues ya se tendrá que hacer el cierre de la audiencia diciéndonos también el plazo de cierre de investigación. Aquí quien hace la solicitud es precisamente el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque obviamente él es el que lleva la rienda, ¿no? Dentro de cierta forma de la parte investigativa. Entonces, como recordemos que si está buscando una parte de culpabilidad, no es que yo como imputado tenga que demostrar mi inocencia, él me tiene que demostrar mi culpabilidad. Entonces, ¿quién mejor que él para saber qué necesita y cuánto tiempo le hace falta para poder ir puliendo o para de cierta manera poder perfeccionar su investigación y así poderla finalizar? Entonces, él va a decir un plazo que considere necesario. O sea, yo necesito tanto tiempo para finalizar mi investigación. Claramente no es que sea, bueno, ya como lo dijo el Ministerio Público, ya, pues el juez dice que sí y ahí quedamos. No.
En el caso de la defensa puede oponerse, o sea, puede decir, no, pues como que tantos meses, no, hombre, como por qué. Entonces, ¿podemos oponernos como defensa? Claro que sí, pero al final de cuentas, el que tendrá la última palabra entre ambas peticiones o ambas contradicciones, si lo queremos ver de esta manera, pues va a ser precisamente el juez. Recordemos, en este sistema ya tenemos una intervención, digamos que más... ¿cómo decirlo? Pues digamos que más fuerte por parte del juez, más impositiva, ¿no? Que anteriormente pues el Ministerio Público hacía y deshacía. Ahorita ya hay un poquito más de control y bueno, más por esta figura por parte de la autoridad jurisdiccional. Bueno, esto es lo que se desarrolla dentro de la parte de nuestra primera audiencia. Decimos que en el caso de la formulación de la imputación es la manera, es un medio de comunicación del ministerio con el imputado, pero obviamente ya en presencia formal, porque es en presencia del juez, para decirle qué hay en su contra, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos, cuántos delitos tenemos en tu contra. Ahora, claramente cuando se vincula a proceso, o sea, cuando ya se nos dijo, a ver, sí te vamos a vincular a proceso. Aquí está tu auto de vinculación a proceso. Ya dijimos que quiere decir que que el proceso va a seguir, sí. Pero hay diferentes requisitos. Hay requisitos que se tienen que reunir para que precisamente se pueda dictar el auto de vinculación a proceso. No creamos que solamente se da de manera oral y solamente se dice sí. Pedro Pérez vas a ser vinculado a proceso y ya. No, obviamente tiene que haber una cuestión de requisitos y debe de haber un mandamiento judicial. Vamos a comentarlo más adelante para no cortar ahorita la parte de la idea. Vamos a dejarlo hasta acá y ya la siguiente semana estaríamos obviamente retomando la parte de nuestra primera etapa. Yo considero que la siguiente semana sí acabamos nuestra primera etapa y hasta ahí cerraríamos para la cuestión de nuestro examen. De todos modos, la siguiente semana yo les rectifico bien cuál sería más o menos el contenido del examen para que puedan profundizar, porque sí me atrevo a decir que creo que vimos un poco más ahorita que el primer parcial, entonces para que tengamos ahí una guía más o menos prudente, ¿sale? Ok. ¿Le puedo pedir nada más, si no es molestia, qué artículos eran? Ah, sí, claro, a ver, espérame tantito, déjame buscarlos, por acá están. A ver, se los voy a proyectar, por favor, denme un segundo. A ver, aquí tenemos los primeros, pero de los primeros nosotros vimos homicidio, genocidio en sus diferentes fracciones, violación, traición a la patria y espionaje. Entonces, en este caso, ustedes es a partir de acá, miren. Terrorismo, digo, yo les iba a decir nada más los puros delitos, pero ya, ¿no? Y ahí ustedes buscan, pero obviamente no lo voy a hacer, se los paso completos. Es terrorismo que viene en el 139 y el 139 ter. ¿Sí? Ahora, de ahí como se subclasifica, porque ya lo van a ver cuando lo lean, hay terrorismo nacional y terrorismo internacional. En el internacional viene en el 148 bis y en el 148 quater, ¿sí? Esos fundamentos nada más. ¿Por qué nada más? Porque hay unos que traen muchísimas fracciones, pero no todas las fracciones son de prisión preventiva oficiosa, que era lo que a nosotros nos importaba. El otro es el de sabotaje, el artículo 140, párrafo primero, ¿sí? Ahora les paso el otro, esperen un tantito. Aquí están los otros, miren. Ese ya no, empezaría desde acá. Corrupción de personas, que viene en el 201. Pornografía, que viene en el 202. Turismo sexual, que viene en el 203 y el 203 bis. Lenocinio de personas, que viene en el 204. Pederastía, que viene en el 209 bis. Tráfico de menores, que viene en el 366 ter. Y los delitos contra la salud,
¿sí? En el caso de los delitos contra la salud, solamente nos importa lo que nos dice el 194, 195, 196 bis y ter, porque son los dos, 197 primer párrafo y 198 la parte primera de nuestro tercer párrafo. Muchas ¿Sí? gracias. Ya quedó en el grupo mandado. Perfecto. Bueno, entonces esos son los que van a contar. Igual, si no lo pudieron realizar, porque me imagino que fueron todos, puesto que nadie participó, realícenlo. Obviamente tienen hasta el día de mañana para poderlo entregar. Y ya lo platicamos si gustan la siguiente clase, ya nada más para que igual sobre todo los que no tienen participación, puedan tener, por lo menos para generar las dos últimas que nos puedan quedar dentro del tiempo que tenemos. Digo, la verdad es que sí nos afecta un poquito solamente tener una sesión por semana. Pero bueno, pues ahora sí que no es cuestión de nosotros. Bueno, si no tenemos entonces dudas o preguntas, ya les voy a hacer su pase de lista para que se puedan retirar a su clase. Espérenme tantito. A ver. Flores Mendoza Marco Alexandro. Presente, Lick. Okay. García Atzin Araceli Madaí. Presente, Lick. Ah, ok, perdón. García González Marvin Jair. Ahí estaba Marvin, ¿no? Ibarra de la Hoz Brian. Presente, Lick. Okay. Ibarra Trejo Frida. Presente. Mancha Herrera Erisbel Nereida. Presente. Morales Nava Juan Jesús. Presente. Hernández Velázquez Aranza Denise. Presente. Pérez Martínez Dulce Belinda. Presente. Lince Escudero Óscar Alberto. Presente. Navarro Calderón María Fernanda. Presente, Lick. Okay. Zúñiga González Sadia Lisbeth. Sadia no está, ¿verdad? Cuervo Rodríguez Adrián. Lick, Cuervo me comentó que tenía problemas con su internet. Ok. Y de Jesús Reyes Carlos Daniel. ¿Carlos? ¿Está Carlos? No. Ok, lo mismo muchachos, tengan mucho cuidado. Técnicamente vamos a agotar yo creo que 5 semanas de sesión porque empezamos a contar desde el 24. Y tengo, por ejemplo, algunos que ya tienen un par de faltas. Entonces aquí hay que tener cuidado porque recuerden, igual si así nos reducimos una sola falta y tenemos 5 asistencias, quiere decir que el 80% nos permitiría una sola falta. Entonces si ya tenemos 2, pues técnicamente ya estaríamos como a un 40% de inasistencias y eso nos va a traer problemas a la hora de presentar examen, ¿sí? Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues ya estaríamos de todos modos, cualquier cosa, ya estoy en contacto con ustedes. No va a haber ninguna tarea de aquí a la siguiente semana, no hay ningún problema. Dejamos así libre para que entreguen la del día de mañana y yo nada más les nutro la plataforma en semana 7, aunque no tengan tarea, les nutro la semana 7 porque la semana 8 sería nuestra semana de examen, ¿sí? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana, nos estamos escuchando el siguiente jueves. Ay, Cuídense mucho, adiós. El otro viernes. Viernes, ¿verdad? Cierto, viernes. sí, Lick. las diapositivas nada más se los encargo a mi personal. Órale, pues me recuerda, ¿sale? Cuídense mucho. Claro. Disculpe, maestra. Fui al baño y creo que pasó a Liz en lo que fui. Hola, Marvin. Marvin, ¿verdad? Mm. ¿Sí? No te preocupes, sí, ya te coloqué tu asistencia. Muchas gracias, maestra. No hay de tenga qué, buena cuídate tarde. mucho. Adiós.